para que podamos tener este tipo de aproximación y podamos resolver los temas que se nos vienen de aquí en adelante. Así que estamos mirando este asunto de la ansiedad y la red de familia pues tiene la visión de apoyar a los pastores, de apoyar a las personas y líderes y creyentes para que busquen terapia bíblica. La terapia bíblica se diferencia de la terapia psicológica, que está fundamentada en los principios de la palabra de Dios y utiliza procesos espirituales, el proceso de la cruz, el poder del Espíritu Santo, el mover de los dones, para poder traer sanidad en las vidas de las personas. Y eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros, tanto como ministerio, como personas, para poder tener un ministerio de restauración y ayudar a las personas en sus diferentes etapas y procesos de vida. Así que pues sin más preámbulo, vamos a ir a definir un poco y quiero hablar acerca de la ansiedad y vamos a ir a Mateo 26:36, donde el Señor Jesús está experimentando un proceso de ansiedad muy agudo, es una crisis de ansiedad. Y algunos dicen, pero un momento, el Señor Jesús enfrentando una crisis de ansiedad. Y esto es algo que es sorprendente. De hecho, algunos de los padres de la iglesia pensaron que debían quitar estos pasajes de la Escritura, porque como que el Hijo de Dios estaba experimentando una crisis de ansiedad. Y pensaron en eliminar, y gracias a Dios no lo hicieron, porque recuerden que el Señor Jesús fue perfecto Dios y perfecto hombre. Así que vamos a leer este pasaje y vamos a entrar en contexto de lo que la Escritura empieza a decir acerca de la ansiedad. Y dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, o sea, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora, en Lucas 22:43, la Escritura es todavía más descriptiva. En el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, observa que el Señor Jesús, en todo este proceso de ir a la cruz, experimentó dos cosas. La primera experimentó depresión, tristeza, un proceso depresivo. Y la segunda, una crisis de ansiedad. Ahora, fue tan fuerte esa crisis de ansiedad, versículo 44 de Lucas 22 dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esto es un proceso que es la hematodrosis, o que es llamada de diferentes maneras, pero donde los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen y la persona que está en un estado de estrés extremo, en circunstancias extremas como estuvo expuesto el Señor Jesús, al romperse esos vasos capilares empieza a sudar sangre. Es un proceso médico conocido y la Escritura es muy clara que la angustia, el temor, la ansiedad, el estrés que estaba experimentando el Señor sobre sí en ese momento era tan grande que él empezó a sudar sangre y caían, dice, como grandes gotas de sangre, y ese proceso le hizo al Señor depender y realmente angustiarse en su relación, tanto con Dios como con sus discípulos, y vemos esta etapa de su vida como una etapa que nos muestra a un Jesús que es perfectamente hombre y también es perfectamente Dios. Y es bonito ver aquí que Dios no es ajeno cuando tenemos estos episodios de tristeza, que Dios no es ajeno cuando tenemos estos episodios de extremada angustia, porque Jesús mismo los vivió. Y a veces sí decimos, sí, Jesús sin pecado, ay, Jesús, ¿cómo puede saber lo que yo estoy sintiendo? Pero Getsemaní nos presenta un cuadro de un Jesús muy vulnerable delante de Dios, angustiado en gran manera. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así?
nos hemos sentido angustiados en gran manera. La pandemia disparó, o no, tal vez no disparó, evidenció la angustia y la ansiedad que todos los seres humanos podemos llegar a vivir en un momento determinado. Y por eso es que ahora se está hablando más, porque se evidenció. No era que no existiera antes, solo que antes no se hablaba del tema. Y qué bueno que hoy podamos hablar un poco de esto, partiendo de algo muy especial, y es que Jesús lo vivió. Y Jesús pudo superarlo, pero también nos muestra que si Jesús pudo, nosotros podemos salir, y que en la vida sí vamos a tener. El hecho de ser cristianos o ministros del Señor no quiere decir que no podamos pasar por estos periodos de tristeza o de ansiedad, de extremada angustia. Con Jesús, como ejemplo, podemos ver que sí, que tal vez vamos a pasar, pero que también el Señor nos va a dar la respuesta. Ahora, Jesús es el perfecto Dios y es perfecto hombre. Por eso el Señor pasó por todos los procesos, fue tentado en todo como los hombres y también pasó por los procesos emocionales, de duelo, por ejemplo, cuando él está con Lázaro y Lázaro ha muerto. Dice que Jesús estaba angustiado, se conmovió en su espíritu y lloró. Eso significa que no está nada mal que nosotros pasemos por angustias, por momentos difíciles, porque a veces como que decimos los creyentes no tienen por qué pasar por esto, porque si son llenos del Espíritu Santo, entonces no pueden experimentar ansiedad, no pueden experimentar dolor, no pueden experimentar emociones difíciles. O un duelo. Entonces, esto rompe con ese paradigma, porque Dios quiere realmente hablarnos a través de todos esos procesos. Dios está al control y el Señor ha diseñado una serie de experiencias para la vida humana, para nosotros, como creyentes, que nos van a transformar en la vida. Y creo que es en el siguiente programa que vamos a estar hablando acerca de los propósitos de Dios con la ansiedad. Que eso es algo que muy pocas personas entienden, que Dios tiene un propósito con cada circunstancia que llega a tu vida. Siguiendo aquí, como Él experimentó esto, nos puede también ayudar a salir de esto. Y esto es lo maravilloso. El Señor cargó todos nuestros pecados, pero también cargó todas nuestras angustias, nuestros dolores. Él en la cruz recibió la descarga de todas las consecuencias del pecado humano. Y el pecado humano nos metió no solo en problemas morales, porque algunos piensan que el pecado es solo problemas morales. No, el pecado también originó problemas emocionales, reacciones emocionales que nosotros tenemos que aprender a lidiar y a llevar al Señor para poder salir adelante y servirle de todo corazón y vivir vidas equilibradas en nuestra familia. A veces piensan en la familia y tienen temor porque están pensando, no, es que si digo que tengo ansiedad, van a pensar que estoy loco. ¿Sí? Van a pensar que, bueno, el pastor perdió la cordura, etcétera. Y resulta que nosotros, como pastores, somos las personas que más presión recibimos en una congregación. El pastor es la persona más presionada, los líderes son muy presionados, personas que están sirviendo y necesitan ayuda porque Dios tiene la ayuda, porque Jesús no solo llevó esa ansiedad, Él sufrió la ansiedad, sufrió la depresión y la tristeza, sufrió esas cosas, sino que venció sobre ellas y por su gracia nosotros podemos descargar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, que es lo que dice 1 de Pedro 5:7. Dios realmente está interesado en nuestros corazones y no solamente en que nosotros vivamos conductas, ¿verdad? Obedientes, sino también sanar nuestras emociones y ayudarnos a salir en medio de todos estos procesos. Otro punto que debemos tener en cuenta, y es muy importante, es que entrar en una crisis, entrar en una depresión, en una crisis de ansiedad, no es sinónimo de pecado. Porque es muy común que cuando una persona entra en una crisis de ansiedad o lleva al extremo de pánico o entra en un temor muy grande, una tristeza, una depresión muy grande, claro, ya está en pecado. Pecador, ¿quién sabe qué pecado cometió? Y es cierto que a veces ciertos tipos de pecado, por miedo a que te descubran, te puede dar algo de ansiedad, pero no quiere decir, y en esto tenemos que tener mucho cuidado porque a veces somos muy rápidos para juzgar, sin conocer
sin escuchar la razón por la cual la persona puede entrar a esta depresión. Y tristemente lo hemos visto en los contextos ministeriales, también en las iglesias, donde rápidamente se estigmatiza a una persona que entra en depresión. No, ya se chifló. ¿Quién sabe qué demonio tiene? Es ansiedad. No, cuando de verdad es algo que todos podemos pasar. Unos pasan con mayor fuerza, para unos es más intenso, para otros no. Todos podemos tener procesos de tristeza, unos más largos, otros más cortos, unos que desembocan en una depresión. Todos en algún punto de la vida vamos a tener que hacer un proceso de un duelo y hacerlo correctamente para que no desemboque en un mayor dolor o en una mayor congoja. Pero es algo de la vida y es algo que debemos tener en cuenta, que es normal, de las aflicciones que vamos a vivir porque estamos en este mundo, de que muchas veces no las buscamos, pero como dice Jesús, confiemos que Él ha vencido al mundo y Él venció en la cruz la ansiedad y la depresión y nos puede dar la victoria. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien que tú percibas que está en depresión o ansiedad, yo te animo más bien a que le des un abrazo y le digas cómo te puedo ayudar, pero eso lo vamos a explicar después en otra sesión. Estos apenas son tips pequeños de lo que vamos a trabajar en las próximas sesiones. Es importante que aceptemos nuestra humanidad. Cuando recibimos a Cristo, y recuerden, Jesús fue perfecto Dios, perfecto hombre. Nosotros tenemos una naturaleza divina como hijos de Dios, dice el apóstol Pedro. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos un nuevo nacimiento que nos hace hijos de Dios. Sin embargo, todavía estamos en este cuerpo y tenemos este cuerpo que se enferma, que se desgasta. Nuestra mente no es una mente perfecta, no es la mente de Dios a la perfección, y debemos cuidar nuestra salud mental. Es importantísimo que entendamos nuestra propia humanidad, porque nos avergonzamos y muchas personas con ansiedad no buscan consulta, no buscan ayuda, sino hasta cuando ya están derivando en una crisis. Y esperar hasta la crisis puede ser totalmente destructivo para la vida de la persona, porque se va a demorar mucho más en recuperarse de una crisis de ansiedad. Todos nosotros hemos padecido ansiedad, y ahí sí, el que esté libre de ansiedad, que tire la primera piedra. Esto es una realidad. No hay nadie que no se haya tenido dolor en el pecho, dolor de estómago, que de pronto iba a hacer una presentación en la universidad o en el trabajo y no le dio nervios, le sudaron las manos, se puso agitado, o personas que se les ha muerto un familiar y empiezan agitados, y todos estos síntomas de la ansiedad. Todo esto tiene que ver con la ansiedad. Así que es un padecimiento, algo que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver en el Señor, pero con sabiduría, porque somos cuerpo, alma, espíritu y relaciones. Sí. Somos seres que nos movemos en 4 dimensiones: la espiritual, la almática y la física. Y la relacional, porque la relacional de hecho es la que más nos enferma, la que más trae problemas cuando estamos en asuntos de ansiedad. La parte relacional es definitivamente la número 1 y una de las causantes más poderosas de ansiedad y de depresión en las vidas de las personas. Entonces la gente no entiende esto. Muchos piensan que pues los medicamentos psiquiátricos van a estabilizar la persona, pero es como una muleta. Tú no puedes usar una muleta toda la vida, porque te vas realmente a meter en un problema. Te vas a lastimar, te vas a herir, porque los medicamentos pueden funcionar en algún momento, pero son muletas que debes soltar lo más rápido posible. Además, porque los medicamentos, muchos causan adicción, esta dependencia, ¿verdad?, que generan, te van a hacer daño. Así que para estabilizar pueden ser usados. Sin embargo, la meta no es depender toda la vida de un medicamento, sino resolver lo que en tus relaciones, en tu alma, en tu vida espiritual, en tu cuerpo físico esté funcionando mal, y puedas enfrentar, ¿verdad?, la depresión, la ansiedad y todo lo que esto conlleva. Así que es muy importante no
pensar que somos como semidioses. Algunos en algún momento tenían una teología que decía que, yo escuché muchas enseñanzas falsas sobre esto, de que éramos como dioses, y no, no somos dioses, tenemos fecha de creación, somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos una naturaleza espiritual divina, hemos nacido de nuevo, y un día vamos a pasar la eternidad, este cuerpo físico va a desaparecernos, se nos va a dar un cuerpo espiritual espectacular, hasta los gorditos se nos van a ir, se nos van a quitar los problemas emocionales, pero eso ocurrirá en el reino de Dios. No ocurrirá en la tierra. En la tierra necesitamos cuidarnos, hacer ejercicio, necesitamos cuidar nuestras relaciones, nuestra alma, nuestro espíritu, alimentarlo, nuestro tiempo diario con Dios, todo este tipo de cosas que son súper importantes en el cuidado de nuestra salud mental, porque la salud mental no está solamente ligada a lo mental, sino que está ligado a lo espiritual, a lo físico, a lo almático y a lo relacional. Entonces, vamos a hacer una definición de qué es la ansiedad. Entonces, la ansiedad puede considerarse como un temor concentrado ante una amenaza real o ficticia. Ahora, pueden haber muchas definiciones de ansiedad, pero esta es como la más práctica y la más sencilla. Es un temor concentrado, o sea, un miedo que se te concentró muy grande, que puede ser ante una amenaza real. Una amenaza real puede ser que están despidiendo gente del trabajo y tú te pueden despedir. Una amenaza real para los ministros es la deserción de los miembros de la iglesia en quienes hemos invertido tanto. Una amenaza real es la situación que estamos viviendo en el país, o la gente que está en el campo que está amenazado por la delincuencia, cuando hay amenazas reales. Pero también hay amenazas ficticias, amenazas que a veces están en nuestra mente, pero se vuelven tan grandes que nos llevan a ese temor, a ese temor. No son cosas que van a suceder, sino que la mente se dispara pensando, ¿y qué sucedería si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si me quedo sin trabajo? No, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo no? Y entonces empieza tu mente a imaginar, a ver posibilidades, a tratar de resolver. No ha pasado nada en lo natural, pero ya para ti fue un temor tan concentrado que se volvió en una crisis de ansiedad. Ahora, cuando ese estado de temor realmente y alerta se nos incrementa, puede llegar a un punto en el cual rebasa nuestra capacidad de procesar mentalmente ese miedo, ese temor que tenemos. Y ahí es cuando hablamos nosotros que emocionalmente nuestro cuerpo, nuestra alma, empieza a experimentar una crisis de ansiedad. Cuando eso rebasa, ahora todos tenemos ciertos temores, todos tenemos ciertas preocupaciones, cargas, ¿verdad? Todos manejamos eso, pero cuando esto es tan grande que te rebasa y tú empiezas a experimentar los síntomas físicos, tú estás empezando a entrar en una crisis de ansiedad. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las causas de la ansiedad. Hay muchísimas causas para la ansiedad, pero entrar en crisis de ansiedad puede significar que nosotros realmente hemos sido sobrepasados emocionalmente con nuestra resistencia emocional y mental. Hemos sido sobrepasados y no podemos manejarlo. Ahí es cuando viene el problema del insomnio, cuando viene el problema de que las personas realmente no pueden ni dormir y el cuerpo empieza a deteriorarse, el sistema nervioso se te altera y tú estás empezando a experimentar esa sensación aquí en el pecho, en el estómago, en la nuca, tus pensamientos están descontrolados, no puedes dejar de pensar en el problema, tú estás entrando ya literalmente en una crisis de ansiedad. Todos tenemos preocupaciones, pero cuando eso nos rebasa, entramos en crisis y tenemos que ponerle cuidado, ojalá antes de entrar en la crisis, no hacer algo, porque la gente habla mucho de medicina curativa, pero la medicina preventiva es la mejor. Tenemos que buscar ayuda antes de que entres en esto. Y necesitamos prevenir, porque cuando entras en una crisis de ansiedad,
Eso puede demorar unos buenos meses y a veces un año o más en tener sanidad. Entonces, si yo puedo prevenirla y puedo buscar ayuda terapéutica, puedo buscar apoyo, ¿verdad?, emocional, relacional, pues yo voy a poder tal vez no entrar en esa crisis, y la meta es no entrar en la crisis, porque entrar en la crisis me va a significar un periodo de sanidad que va a diferir en cada persona, pero que usualmente toma bastante tiempo. Entonces, es necesario que nosotros tomemos precauciones. Vamos a mirar un poquito acerca de la causa o algunas de las causas de la ansiedad, porque queremos hoy dejar planteado el tema. Más adelante, en la próxima transmisión, vamos a tocar otros temas acerca de esto para profundizar. La ansiedad es una respuesta física y emocional a factores desencadenantes. Básicamente, estos factores desencadenantes no necesariamente son para nosotros que estamos locos o que estamos realmente desquiciados, no tienen que ver con eso, pero para nosotros sí es que la capacidad que tenemos de procesar tanto emocional como mentalmente el problema nos rebasó. Así que hay que aprender a manejarlo y que no nos rebase para que podamos tener esa ayuda que Dios quiere darnos para nuestra vida. Vamos a ver algunas de las causas. Bien, como ven ahí en la pantalla, una de las causas es el estrés crónico o situaciones estresantes que son como permanentes. Estar en un continuo estado de alerta, en un continuo estado de estrés, hace que tu cuerpo esté funcionando todo el tiempo y llega al punto, como decía Rodrigo, que se sobrepasa. Sobrepasas físicamente, sobrepasas mentalmente y el cuerpo colapsa y dice, un momento, hay que hacer un paro porque ya no puedo, ese ritmo emocional que me está generando el estrés, ya no puedo, el cuerpo dice, ya no más, porque el cuerpo es el que avisa, ¿no? El cuerpo es el chismoso, el que dice que algo no está funcionando bien, cuando te duele el estómago, la cabeza, que no puedes respirar, el estómago te está diciendo, ¡ey, pilas, frena! Frena porque ese estrés, esa situación de un problema laboral permanente, un jefe o unos compañeros de trabajo un ambiente laboral no sano, problemas financieros, nos genera mucho estrés y estar constantemente pensando cómo vamos a resolver, qué hago aquí, qué hago allá, cómo subo, cómo bajo. Bueno, si estamos estudiando, qué hago con este profesor, con esta materia, todo esto puede contribuir. El estrés ministerial, que poco se habla de eso, el estrés que genera un salón, una sede, el estrés que genera trabajar con los líderes, trabajar con sus vidas, con los que no quieren trabajar su vida, que solo quieren sacar de ti, pero no crecen espiritualmente. Todo eso puede darte una crisis de ansiedad por el estrés crónico. Hay algunos factores genéticos también que son otra causa para la ansiedad. Una predisposición genética es que han tenido casos de depresión, por ejemplo, en tus padres o abuelos, y ellos hayan sufrido, hayan tenido procesos depresivos o de ansiedad, u otros problemas como esquizofrenia. Y esto que genera una predisposición a nivel genético que puede afectar al presente nuestras vidas. Y uno puede decir, pero si yo no tengo un estrés tan fuerte, pero algunas de estas cosas pueden ser también hereditarias y debemos prestarles atención para que podamos lidiar con ese asunto y entender un poco lo que está ocurriendo en el contexto de nuestra familia. Hay una causa que es poderosa y que yo lo trabajo mucho en terapia porque es una de las causas frecuentes de que las personas entren en ansiedad en el presente, y son los eventos traumáticos del pasado. Traumas del pasado, problemas difíciles que no fueron nunca resueltos en nuestras vidas. Por ejemplo, una persona que ha sido rechazada por sus propios padres, tal vez el abandono o el abuso, ya sea verbal o físico, o abuso sexual. Este tipo de eventos traumáticos pueden generar crisis de ansiedad en las personas porque están ahí guardados en tu mente. La mente tiene el consciente, que es el que yo estoy moviéndome ahora, de una manera consciente, hablando con ustedes, compartiendo este tema.
Pero también está el subconsciente, que es donde están ciertas actitudes, acciones que hacemos mecánicamente. Por ejemplo, cuando yo aprendí a manejar el carro, pues al principio era una acción consciente y el timón y el cambio, y es difícil porque tú realmente tienes que hacer todo consciente, pero con el tiempo vuelves eso, lo metes al subconsciente y tú ahora vas hablando, vas mirando, vas haciendo muchas cosas y vas haciendo los cambios, conduciendo, y no estás preocupado por el hacer, el paso a paso, de que hunde el clutch, que haga el cambio, etcétera. Y ahí es donde el subconsciente funciona con rutinas automáticas. Pero hay el inconsciente. El inconsciente es donde esos recuerdos de dolor quedan realmente represados. Y yo le digo a mis pacientes, les digo, eso es como una olla a presión. Una olla a presión que tengas ahí guardada, con el tiempo va a acumular presión y va a explotar. Entonces puedes tener problemas de tu niñez, problemas a nivel emocional, a nivel cognitivo, ¿verdad? A nivel neurológico, que después de muchos años entras en una crisis, porque hay ciertos eventos que te devuelven a esos eventos no sanados, no tratados, y entonces te hacen un eco, refuerzan el temor, refuerzan la ansiedad, la preocupación. En el presente se suman a la crisis que actualmente estás viviendo, pero son cosas que van sumando desde el pasado. Así que esa olla a presión estaba ahí, nunca fue resuelta. A veces salía la presión, ¿verdad? Algunas personas explotan, algunas personas se entristecen y están reaccionando a eventos que ocurrieron muchos años atrás y que a veces ni siquiera recuerdan. Pueden estar en el inconsciente y son recuerdos que han ellos reprimido para no sufrir, y esto es lo que nos pasa a los que tragamos, ¿verdad? Cuando estamos, nos hieren, nos molestan, nos dicen cosas que nos duelen, muchas personas hacen, se lo tragan. No reaccionan, parecen muy tranquilas, parecen muy reaccionar con cordura, pero emocionalmente nunca te diste la oportunidad de sanar esa ofensa, de sanar ese duelo, de sanar ese trauma, ese dolor que te causaron tus padres o ese dolor que te causaron tu cónyuge. Y con los años, en la acumulación de diferentes problemas, presiones, esa antigua olla a presión explota. Y explota como una crisis de ansiedad o depresión. Es muy común en las personas que van pasando de los 50, 60 años empezar a sufrir este tipo de problemas porque nunca se dieron la oportunidad de sanar. No se dieron la oportunidad de enfrentar sus propias emociones, no se dieron la oportunidad de eliminar, evacuar, drenar el dolor que tenían del pasado. Entonces, esta es una de las causas que en verdad debemos tratar. Eso es un proceso terapéutico, bíblico. En la escritura muestra cómo hacerlo para que las personas puedan ser ayudadas y sacar ese dolor y resolver esas cosas que están acumuladas en nuestro pasado y que nos están afectando en el presente. Así que es bueno a veces retroceder y mirar y ver qué tenemos guardado en ese baúl de los recuerdos, esas ollas a presión de eventos de dolor, para sanarlos y no estamos sufriendo en el presente por causa de nuestro pasado. Bueno, y hay otras causas, y uno puede decir, no, pero es que son muchas. Y la verdad, sí, el uso de sustancias adictivas te pueden llevar, una de las consecuencias de esto es una crisis de ansiedad, un problema físico, ¿no? Como explicábamos, el ser humano es alma, cuerpo, espíritu, relaciones, es un todo. Un área afecta a la otra. Entonces, cualquier enfermedad puede desencadenar síntomas de ansiedad. Cambios sistémicos. Este es muy importante. ¿Quieres explicarlo? Antes de pasar a eso, la salud física es una de las cosas que las personas no pensarían que afecta tanto. La mayoría de personas piensa en los problemas del alma, el no perdonar, etcétera, pero en realidad las crisis depresivas y de ansiedad pueden darse por problemas físicos. Personas con diabetes, personas con hipoglicemia, personas que han tenido problemas con su glándula tiroides.
Muchas personas empiezan a sufrir ansiedad o empiezan a sufrir depresiones, pero tienen que cuidar y por eso debe haber un chequeo de las 4 áreas, no solamente de un área, sino de las 4 áreas para que usted pueda determinar el origen. Hay medicamentos que tú puedes estar consumiendo que te pueden causar problemas de depresión. Por ejemplo, hay anticonceptivos. Personas usan anticonceptivos para evitar pues, el embarazo y esto. Hay anticonceptivos que pueden realmente bajar la libido, por ejemplo, y te bajan el deseo sexual. Y al bajar el deseo sexual, la persona empieza a decir, no tengo problemas, empieza a preocuparse, a estresarse y puede entrar en una crisis de ansiedad simplemente por algo que está siendo causado por un medicamento. Lo mismo problemas con tensión arterial. Medicamentos para la tensión arterial, controlarla, pueden causar ciertas dificultades. Entonces, debemos mirar al ser humano. Ahora, los cambios sistémicos que hace referencia aquí, es un cambio en la rutina de vida. Por ejemplo, tú puedes experimentar una depresión si cambias de vecindario. Si cambias de país, el choque cultural te va a golpear. Y eso te puede llevar a tener problemas de ansiedad. Una cosa es ir de paseo, uno de paseo la pasa súper chévere, porque sabe que tiene un contexto seguro al cual va a regresar, que es conocido, su familia, sus amigos, la cultura, pero cuando tú haces un cambio sistémico y te vas a vivir a otra nación, tú puedes experimentar este tipo de problemas de manera muy fuerte o lo pueden experimentar tus hijos, porque no necesariamente lo tienes tú. Uno es consciente de sí mismo, pero lo que está viviendo, ¿verdad? El resto de la familia puede ser algo muy diferente porque uno puede estar entusiasmado con el trabajo, si es un misionero puede estar feliz, pero ¿qué hay de los que te acompañan? De tu esposa, de tus hijos, de la gente que está contigo. Esto es muy importante porque los cambios sistémicos, como cambios de trabajo también, pueden generar este tipo de problemas y ansiedades que nos van a hacer daño. Otro cambio sistémico muy fuerte es el divorcio. El divorcio es uno de los generadores de ansiedad más fuertes y necesitamos enfrentarlo para poder no entrar en crisis de ansiedad. Entonces, es bueno buscar siempre apoyo y ayuda terapéutica. Es bueno ayudarnos entendiendo cómo funcionan los mecanismos en nuestra vida para reaccionar ante esos cambios sistémicos y cómo podemos hacer más fácil y llevadero el cambio. En los niños muchas veces el entrar a un colegio nuevo, a un curso nuevo de año a año, con cambio de profesores, cambio de compañeros, puede generarles estrés y ansiedad. Ellos lo manifiestan o con dolor o con pataletas de ira, a veces con tristeza. Pero esos cambios en los niños son cambios sistémicos. Uno dice, no, pero a mí no me pasó. Pero valdría la pena recordar esa edad, porque hay personas que les gusta la aventura, entonces entrar a un colegio nuevo es una aventura, entrar a un curso nuevo es una aventura, pero no todas las personas somos así. Perdón. Entonces, para los adolescentes, para los jóvenes, entrar a la universidad, a un trabajo nuevo, o el hecho de quedarse sin trabajo, son cambios que afectan el sistema familiar, un embarazo, un bebé, otro bebé, un hermanito. Entonces uno dice, pero eso son situaciones alegres. Sí, son situaciones alegres que por un momento cambian el sistema, que si no se maneja bien, dependiendo la capacidad de la persona, puede generar una ansiedad o un estrés. Cuando estuvimos en el cambio en la pandemia, el trabajo en casa, el temor que había generalizado en toda la nación o en las naciones de la tierra, las personas estaban muy angustiadas. El pensar el que iba a ocurrir, ¿verdad? Con nuestra vida, si podíamos morir, pero la parte económica, el sustento, eso golpeó porque fue un cambio total sistémico y trajo muchísimos problemas de ansiedad y sigue dañando y sigue doliendo en muchísimas personas que están experimentando los efectos de la pandemia y uno de esos efectos ha sido la depresión, porque después de todo evento cataclísmico, usualmente viene un periodo de depresión y la ansiedad puede acompañar esa depresión. Otro origen fuerte tiene que ver con los pensamientos negativos. Cogniciones negativas también son llamados, y a veces que tenemos una proyección hacia el negativo de manera muy natural. Es decir, que cuando tenemos una situación difícil, nuestra mente imagina el peor escenario.
Yo tengo esta tendencia porque cuando trabajo con muchas personas, yo siempre estoy mirando cuál es el problema que tiene. Entonces siempre estoy buscando los orígenes, las raíces, ¿verdad? Y tratando de alertar para que digas, oye, suprime este factor, suprime este otro, o haz esto o no hagas esto. ¿Por qué? Porque siempre estaba pensando en la salud de la persona para que la persona salga de la crisis o no entre en una crisis y poder ayudar. Pero la mente usualmente está pensando en el peor escenario. Y esto es una tendencia natural. Esto es producto del pecado. No es que Dios nos creó de esa manera, pero en realidad es una consecuencia natural del pecado. Cuando el hombre se desconecta de Dios, entra en su fase egocentrada, porque antes estaba centrado en Dios, ahora viene a centrarse en sí mismo. Y cuando uno mira hacia adentro, realmente tú vas a ver de muchas debilidades, muchos errores, vas a volverte muchas veces en juicio contra ti mismo, a experimentar mucha culpa, y eso va a desencadenar problemas de ansiedad en tu vida. Entonces los pensamientos negativos deben ser combatidos, deben ser transformados, y muchas veces los pensamientos también están asociados con eventos dolorosos del pasado. Y ahí es donde tenemos que entrar a ayudar a través de la terapia bíblica para que la persona sane esos dolores y recuerdos y pueda entrar en una nueva forma de pensamiento para que no esté experimentando estas crisis. Y los eventos traumáticos o situaciones muchas veces generan fobias o temores. Entonces, al ser expuesto a esa fobia o ese temor, puedes tener una crisis de ansiedad. Y por eso es tan importante resolver, ¿no? La gente se enfoca en la fobia, pero ¿qué originó la fobia? Y si hay mucha gente que cuando es enfrentada a sus miedos, eh, puede generar estas crisis de ansiedad o los problemas de salud mental no diagnosticados. Como decía Rodrigo, hay trastornos físicos que te pueden generar ansiedad, que no han sido diagnosticados, o depresión, hipotiroidismo, los problemas con la tiroides te puede llevar, si no es tratada, te puede llevar a depresiones. Ahí el cuerpo a veces te puede llevar a este tipo de situaciones, por eso es tan importante que cuidemos también el aspecto físico. Y en la parte ya espiritual, la ansiedad también puede ser producida por algo demoníaco. Hay ciertas opresiones mentales que vienen por el tema demoníaco y una influencia, porque los espíritus inmundos pueden llegar a enloquecer la persona a través de pensamientos. Tenemos procesos de liberación donde la persona tiene que ser liberada de una opresión demoníaca. Ahora, los he mencionado últimos porque muchas veces las personas, y sobre todo la gente creyente, piensa que todo es demoníaco, y no es cierto, pero es un factor que tiene que ser considerado entre otros factores para poder ayudar realmente a la persona. Y cuando el factor demoníaco está presente, yo diría que es tal vez lo más fácil de tratar. ¿Por qué? Porque los demonios reaccionan al nombre de Jesús y pueden ser expulsados de la persona puede ser liberada, puede ser y sanar literalmente instantáneamente. Y esta es la diferencia, pero cuando el problema de depresión o ansiedad no tiene un origen espiritual, pues obviamente el hecho de que expulses, que reprendas, no va a tener un efecto en la vida de la persona. Entonces la persona tiene que ser ayudada de otras maneras, observando obviamente sus relaciones, su cuerpo físico, su alma, los problemas, heridas y lo que hemos venido mencionando. Entonces el Señor dice que en 2 Timoteo 1:7 que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay espíritus, y la palabra neuma para espíritu habla de un espíritu cobarde, un espíritu que está intimidado, que está lleno de temor, y en Isaías 61 el Señor dice que vino a quitar de nosotros el manto de luto, a quitarle la angustia, el temor y todas estas cosas que pueden llegar a causar ansiedad. Así que el Espíritu de Dios quiere moverse, tocando las vidas de las personas y ayudándoles para que sean libres cuando se trata de una opresión que es de origen espiritual demoníaco. Ahí es donde nosotros necesitamos discernimiento y sabiduría para poder movernos en el Señor y poder ayudar a la persona desde diferentes ángulos y no solo desde una perspectiva. Finalmente, Y pecados relacionales que generan culpa y autocondenación.
La palabra dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 38:1. Como les dije al inicio, la ansiedad puede generarse porque tú sabes delante del Señor, o como los niños cuando cogen algo que la mamá les dijo que no cogieran, se cogen la galleta que no debían comerse y están todo el tiempo en alerta, con miedo a que los descubra, y uno los llama y, mami, yo no fui. Y ellos se delatan fácilmente porque ellos no tienen toda esa entrenamiento, si podemos decirlo de esa manera, para fingir que no pasó nada, Para mentir. para mentir, si ellos todavía son, gracias a Dios, inocentes e ingenuos. Pero a medida que vamos creciendo, nosotros creamos patrones para esconder. Y es cierto que mientras callamos, dice, se envejecieron en mí los huesos, en mi gemir todo el día. Y el cuerpo se va enfermando. Y porque no resolví, porque tengo una situación de falta de perdón, porque tengo un rencor, porque estoy intimidado con una persona. Cuando una persona está intimidada, el enfrentarse a esa persona le genera ansiedad y temor. Y hay que trabajarlo para que pueda superar, porque la intimidación es un método que la gente utiliza para controlar y manipular, y generando ese miedo, ese temor en las personas. Entonces, por eso es tan importante. No fue el tiempo. Cuando hablamos de pecados relacionales, no estamos solamente diciendo que uno o la persona que tiene ansiedad ha cometido el pecado. Es factible que, por ejemplo, una persona que está en adulterio va a empezar a experimentar ansiedad. ¿Por qué? Porque tiene un guardado ahí, tiene un problema y necesita resolverlo. Y mientras no resuelva esa situación, pues va a entrar en temor de ser descubierto, aun cuando haya terminado la relación, la culpa, ¿verdad? La conciencia lo acusa, el Espíritu Santo lo convence de pecado y el diablo también acusa. Entonces va a tener unos factores muy fuertes porque el pecado es un generador de ansiedad muy alto en las vidas de las personas. Así cause mucha emoción, el pecado finalmente lo que produce es enfermedad a nivel físico, a nivel del alma y a nivel espiritual. Entonces va a enfermar todo tu sistema. Relaciones, cuerpo, alma y espíritu van a ser enfermos porque el pecado trae daño. Ahora, uno puede decir, ¿todo problema se origina en el pecado? Sí, porque finalmente fue la desconexión de Adán y Eva de Dios, de haberse separado de Dios y vivir egocéntricamente, que todo esto se derivó. Sin embargo, esa generalización debemos particularizarla y entender qué es lo que está ocurriendo en la vida de la persona. Así que puede ser que el pecado sea el pecado de otro. Mi esposa estaba compartiendo y decía, por ejemplo, un jefe que está contra ti, abusando de ti, de su autoridad, presionándote, coaccionándote, intimidándote, pues es el pecado de él que está generando sobre ti un estado crónico de ansiedad. Y eso, cuando es soportado por mucho tiempo, va a generar y llevarte a una crisis de ansiedad. Entonces, esos ambientes tóxicos, esos ambientes, ¿verdad? Donde una línea de autoridad está contaminada, está siendo mal utilizada la autoridad, eso puede ocurrir en la iglesia, eso no solo ocurre en las empresas. A veces hay líderes, hay pastores que ejercen tanto control y dominio e intimidación sobre sus seguidores que abusan espiritualmente de ellos y esto les va a causar muchísimo daño y necesitan resolver estas cosas porque eso es pecado, porque Dios no aprueba eso y Dios realmente va a juzgar eso, lo va a condenar. Y es importante porque la parábola del trigo y la cizaña, el Señor dijo que las personas que hacen este tipo de cosas van a ser juzgadas y condenadas por el Señor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque podemos lastimar a las personas de nuestra posición de autoridad o ser lastimados por una persona en autoridad. Estas son algunas de las más importantes causas de depresión y ansiedad que podemos encontrar a través, no solo en las escrituras, sino también en la experiencia y en la vida. Así que si tienen preguntas o cosas para cerrar con nuestro tema, quisiéramos responder, si usted tiene algo. Hay cosas que probablemente no podamos responder ahora, pero podemos responderla en el siguiente programa, así que no se preocupe, vamos a tomar nota de sus preguntas, póngala ahí en el chat y pudiéramos hablar un poquito más de esto para profundizar sobre estas causas. Mientras están escribiendo las preguntas, solo quisiera decir que tengan paz cuando estén pasando por una crisis de ansiedad. ¿A qué me refiero con esto?
nosotros hemos pasado por crisis de ansiedad y gracias a Dios tuvimos un ambiente seguro para expresarlo. Y qué bueno que la familia de la fe sea ese ambiente seguro. Pero si no lo hay, si no estás en un ambiente seguro, estamos para ayudarte. Jesús pasó por la crisis, por la tristeza, por la ansiedad, y él tuvo la victoria. Hay victoria para ti, hay victoria para los tuyos. Estamos para ayudarte, pero no te escondas, no te sientas avergonzado. No es el gran pecado, y como explicaba ahorita Rodrigo, pues sí, a veces suceden cosas que nos generan ansiedad por pecado de otros o por el de nosotros, pero no es para condenación, es para liberación, para sanidad y para que salgas aún más fortalecido en tu fe que el que sana, que restaura tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y eso es lo que quiero que quede en su corazón. Jesús lo vivió y tuvo la victoria, y nosotros a través de las ayudas y del proceso, no es que, ya oraron por mí, se fue, no. Estas cosas son de procesos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere pulir para que te parezcas más a Él. Así es. Dios quiere realmente transformar nuestras vidas y nos permite pasar por estas crisis de ansiedad para que nosotros también tengamos una nueva dependencia de Él. Hay varias razones y los estaremos compartiendo, pienso en el siguiente programa. Ahí vamos a ver algunas definiciones diferentes porque una cosa es el pánico y otra cosa es la ansiedad. Vamos a ver en qué se diferencian y cómo Dios puede realmente ayudarnos a pasar a través de estos procesos. Hoy queríamos introducir el tema porque en verdad hay mucho desconocimiento y a veces yo tomo las primeras sesiones siempre de terapia, son diagnósticas, escuchar y realmente entender cuál es el contexto, qué es lo que está causando, encontrar las raíces es muy importante para poder ayudar a las personas con un tratamiento sólido para que puedan resolver el asunto. Gerson Saldarriaga de Cali pregunta, ¿cómo ayudamos a un amigo o familiar? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Nosotros que no somos conocedores del tema o terapeutas, ¿cómo lo podemos ayudar desde mi posición de amigo y familiar? ¿Cómo lo ayudo? Bueno, lo primero es, yo pienso, tener empatía, poder escucharle. Lo veremos más adelante, pero una de las cosas que más enferma a las personas es la soledad. La soledad es un detonante de todos los procesos mentales disfuncionales. La gente cuando está en ansiedad o en depresión tiende a aislarse. Así que una recomendación muy importante sería que tú puedas conectarte y no soltar a esa persona, hacerle un acompañamiento. La Escritura dice, rían con los que ríen, lloren con los que lloran. Y esto es muy importante, porque eso es empatía. Eso es poderse en los zapatos del otro. Entonces, lo primero, un acompañamiento. El amor en Cristo, porque no juzgarlo, no decirle cuál es el pecado, pues puede ser que sea un pecado, no quiero descartarlo, pero en realidad las personas cuando entran en estos procesos no tienen mucha idea del por qué se metieron en ese problema, o no saben realmente por qué están sumergidos, solo saben que emocionalmente no dan, que es como tratar de arrancar, pero no tienes la fuerza emocional, no tienes el deseo. Cuando te despiertas en la mañana, inmediatamente viene la opresión en el pecho, vienen los dolores, los pensamientos negativos, entonces la persona realmente se ve atrapada en esto. Así que una mano amiga, un compañero de oración, una persona que ayude. Dos, buscar ayuda terapéutica. Busca ayuda. Si es creyente, podemos servirle o buscar personas que tengan entendimiento, pero no solamente en el área psicológica, sino en el área espiritual. Esto es supremamente importante porque hay ciertas cosas espirituales que solamente los hijos de Dios y los que hemos trabajado en esto nos damos cuenta que afectan a la persona, mientras que la sola parte psicológica puede realmente estar bien desenfocada tratando de arreglar un problema que no se va a arreglar, o si es ayuda psiquiátrica con pastillas y esto, porque eso es apenas un paliativo, eso no resuelve el problema de la persona, aunque lo alivia, ¿verdad? A nivel de síntomas,
no resuelve. Necesita trabajar su vida, trabajar su mente, trabajar su pasado, trabajar todas estas áreas que estuvimos mencionando ahora, determinar las causas y poder empezar un tratamiento serio. Es importantísimo que la gente no oculte el problema, porque el problema va a explotar por sí mismo. Entonces, mientras más rápido se trate, más rápido se sale del problema. Mientras más se demore, más se oculte, más la persona se aísle, pues va a tomar mayores consecuencias, mayor tiempo de sanidad. Entonces, es súper importante buscar la ayuda temprana. Oscar Humberto Lugo. Hola, Oscar. Nos pregunta, un abrazo, queridos pastores. ¿La ansiedad se modela en los hijos o es una experiencia personal? Tiene las dos cosas, son los dos factores, no es uno o el otro. Si yo vengo de una familia ansiosa, que ha tenido problemas de ansiedad, pues yo estoy muy predispuesto a padecer de ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo el modelo de comportamiento, porque además hay una afectación genética, hay una área que es relativamente nueva, que es la epigenética, y es la manera como los eventos pueden afectar genéticamente a las personas, a los hijos. Y esta rama muestra que cuando las personas, abuelos, padres han sido expuestos a crisis, a problemas de alcoholismo, etcétera, eso no está en el gen, pero está sobre el gen y hay una cierta afectación para que hay una predisposición a padecer del mismo problema. Y esto es una predisposición, no es un determinante, y quiero aclararlo, pero sí es una inclinación, es una tendencia. Entonces, esto coincide obviamente con la escritura, donde habla de que ciertas cosas se pueden transferir, no solo por modelación, ¿verdad? Que es la manera más fácil de transferir. Si yo soy una persona ansiosa, por ejemplo, mis padres eran supremamente ansiosos con respecto al dinero, y yo crecí con un temor hacia la pobreza, hacia el dinero. Entonces, esa herencia, esa transferencia de modelación va a afectar. Pero además, también en la parte genética puede ser esa debilidad transferida, afectada. Pues por lo pronto no tenemos más preguntas. No veo aquí más en el chat. No sé si el apóstol Henry ha recibido preguntas Claro, por claro, el... no. Yo quería, bueno, saludar. Sí, am, hay varias personas aquí. yo quería saludar también la gente que está en línea allí. Hay varias personas que están en línea. Pero le podemos preguntar a los pastores Yepes, mientras le escuchaba tan interesante tema y profundo tema, quería preguntarle, ¿un ministro de Dios, un pastor, puede sufrir de ansiedad? Uno de los más afectados por la ansiedad han sido los pastores. En realidad, muchos padecen solos y pasan a palo seco el asunto, pero muchos se han enfermado de manera muy grave y aún han fallecido. ¿Por qué? Porque una ansiedad, cuando se deja avanzar, te puede dar un ataque cardíaco. O sea, tú puedes morir literalmente, tu corazón puede estresarse tanto que tú puedes sufrir problemas cardíacos u otro tipo de enfermedades. Recuerda, los pastores no son superhombres, no son superhumanos, no son invencibles. El único invencible es Jesús, porque resucitó y mientras estuvo en vida tuvo también crisis y venció sobre todas ellas, pero él pasó a través de eso. Y nosotros como seres humanos tenemos que cuidar muchísimo nuestra vida espiritual, nuestra vida relacional, almática, nuestro cuerpo físico, nuestras relaciones con las personas, y vivir una vida equilibrada y balanceada, porque, y ustedes lo supieron, muchísimos pastores se suicidaron durante la pandemia. Hubo mucho suicidio a nivel de pastoral. Personas, ahora hubo otras crisis, divorcios, problemas con los hijos gravísimos, todo eso, porque no estamos blindados. Tenemos que buscar la gracia de Dios a través de los diferentes medios que Dios da su gracia, y uno de esos medios tiene que ver la terapia, eso es parte de la gracia de Dios, la comunión con hermanos y bueno, otra serie de factores que nosotros tenemos que cuidar, porque la gracia de Dios no solo viene por una oración o una imposición de manos. Tal vez en el cuerpo de Cristo ha habido un desbalance. A veces las personas reciben imposición de manos. Yo veo al Señor Jesús, por ejemplo, sanando enfermedades, resucitando muertos con órdenes directas, y todo eso es real y es bíblico, pero hay ciertos problemas relacionales que el Señor nunca impuso manos. El Señor nunca dijo, ahora se sano tu matrimonio, y se sanó el matrimonio. Hay personas que enseñan ese tipo de cosas y puede ser, ¿verdad?,
que ocurran ese tipo de milagros, pero lo que yo he visto a través de la experiencia, ya más de 40 años de ministerio y en este asunto de terapia, estamos más de 20 y pico de años ayudando personas, pastores y ministros, las personas no se curan simplemente con una oración, porque el Espíritu de Dios hace procesos y esos procesos involucran cambios en el corazón de la persona que padece ansiedad y esos cambios son de carácter, son de valores, son de la manera de ver a Dios. Entonces, eso no se resuelve con una imposición de manos, ¿verdad? No podemos echar solamente fuera el espíritu de ansiedad. Ahora, si es un espíritu demoníaco, se va a ir y la persona queda sana, porque era demoníaco. Pero si no es demoníaco, va a haber un proceso de transformación de las relaciones de la persona y necesita hacer ese proceso porque de lo contrario va a seguir con el problema y va a seguir pidiendo oración, oración, oración. Por ejemplo, tal vez Pastor Henry que ministra a personas, hay gente que pasa regularmente con problemas de colon irritable, de gastritis, ¿verdad? Con nudos en la espalda y ore por mí, y ore por mí, y ore por mí. Esas personas realmente pueden recibir un alivio a través de la unción del Espíritu, los nudos se pueden ir, la gastritis se puede curar, pero regresar a la gastritis, regresarán los nudos, porque el problema del nudo no es en su espalda, sino en sus relaciones. Si tiene una mala relación con su cónyuge, problemas con su hijo, sus nudos en la espalda van a volver a aparecer. La ansiedad es exactamente igual. Si no resuelves lo de fondo, los síntomas, que son los nudos, que son la gastritis, el colon irritable, porque el cuerpo va a mostrar esa enfermedad, van a regresar y la persona va a estar siempre pidiendo oración porque su mentalidad está equivocada. Tiene una mentalidad solamente de milagros, pero no de transformación del carácter, no de cambio de vida. Y lo que Dios quiere para su pueblo no solamente es hacer milagros a favor de su pueblo, sino transformar la vida de los hijos de Dios. Es una cultura, la cultura del reino. Y la cultura del reino es una cultura de perdón, de hacer justicia, de vivir en paz con las personas, de amor, de relaciones claras y transparentes. Cuando no se abordan estos temas en la iglesia, las personas crecen y creen que todo se sana, se cura a través de una imposición, a través de la unción, etcétera. Y el Espíritu Santo hace sanidades, pero no siempre las hace de esa forma. Las hace a Correcto, través de cambios en la correcto, mentalidad y en el carácter y la conducta de las personas. correcto. Mira, aquí Isaías Puentes, y gracias por su honestidad, nos está compartiendo. Dice, yo sufrí y estuve recluido en una clínica con problemas mentales y gracias al Señor y la ayuda profesional me ayudó y estoy profundamente agradecido. O sea, Oye, salió pastor, con súper ayuda bien. profesional y pudo salir de su problema. También Lindanio Osorio, que gracias por su aporte y están en línea, ya estamos cerrando el programa, pero estamos en una parte muy importante, que es las conclusiones. Y lo que estaba explicando el pastor Yepes es muy, muy importante. Dice, la religiosidad es tan grande en la iglesia que los cristianos piensan que el pastor no se debe enfermar. Correcto. Nosotros los pastores nos enfermaron, nos enfermamos, a nosotros nos duelen las muelas, los riñones, nos cansamos, nos da gripa y nos puede dar ansiedad y nos puede dar depresión y nos puede dar pánico, como está diciendo el pastor ahora. Rodrigo ahora está hablando del pánico. Yo he conocido pastores con pánico, pánico. Han tenido experiencias. He conocido un pastor que lo buscaban por una mala relación de una familia de la iglesia. Una familia de la iglesia tuvo un mal negocio, una mala negociación y involucraron al pastor y al pastor lo andaban buscando. Lo amenazaron de muerte y una cantidad de problemas y él entró en pánico y en angustia y no era un problema del pastor, era un problema de una familia de la iglesia, pero quedó involucrado el pastor en algún momento. Ahora, nuestros hijos también pueden tener problemas de ansiedad. Nosotros tuvimos una situación acá en mi casa personal en pandemia. Me tocó buscar un profesional en el área que nos ayudara porque una de mis hijas empezó a somatizar la pandemia y el encierro y empezó a tener cuadros de ansiedad. Y hay un libro muy interesante que yo leí en el seminario bíblico hace muchos años, y es un libro de Editorial Bautista, creo que la ven en la Iglesia Bautista, dice El pastor como psicólogo. Y en ese libro, por primera vez en toda mi vida, cuando yo leí la frase, dice el pastor atendió, dice yo, el pastor se hace psicólogo porque vio una crisis de un hermano de la iglesia y resulta que entre más ayunaba, más problemas tenía, entre más oraba, más problemas tenía. Él le decía, métase más en oración, más
problema esquizofrénico tenía. Y cuando fueron al profesional le dijeron, mire, que no ayune, que no ore, que no congregue y que no lea la Biblia durante un mes y verá que se sana. Y eso produjo un impacto en mí. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque cuando tenemos una mente religiosa no alcanzamos a entender y la persona estaba enferma de la carga religiosa que le impuso la iglesia en su momento. No estoy en contra del ayuno, no me juzgue por eso. No estoy en contra de la oración, no estoy en contra de la palabra ni de congregar, pero eso le estaba haciendo daño a la persona que estaba entrando en un desequilibrio mental y le tocó descansar de esa actividad. Es una frase muy fuerte a lo que acabo de plantear, pero lo que dice Sí, el pastor, ahora hay que buscar ayuda, sí, pastora. y también quiero decir algo. Tristemente los pastores sufren solos Mm. y eso Ajá, es un gran error, gran error. perdón. Y parte de lo que queremos, y bueno, de nuestro ministerio, pero también en ADME hablamos mucho de el poder abrir el corazón con ministerios donde no seamos juzgados, ¿no? Tú lo acabas de decir. Nosotros también aquí hemos tenido también crisis de ansiedad y pasado por procesos donde tuvimos que evaluar, donde fuimos ministrados, donde orábamos el uno por el otro, pero también creyentes que nos ayudaron para salir adelante. Esto no es, y la palabra dice que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Pero sí tenemos que romper ese paradigma de que el pastor está solo, porque no es así y que Dios nos ayude a verdad encontrar compañeros de milicia, como dicen, compañeros de ministerio donde podamos abrir el corazón y recibir esa ayuda que necesitamos. La mentalidad religiosa es bien dañina. Cuando el pastor una vez dio unas conferencias de relaciones de pareja en una iglesia y al salir uno de los asistentes se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted cree que un pastor tenga problemas matrimoniales? Y me hizo la pregunta con una sinceridad que yo Wow, pensé que me estaba tomando del pelo, pero me dijo, ¿es claro, por posible? favor. Porque en su mentalidad el pastor pues era perfecto. O eso le había mostrado a él seguramente, una imagen perfecta. El problema es cuando la gente ve a los pastores en la pantalla, ¿no? Los ven en el YouTube, los ven en Los la televisión, idealizan, etc. ¿no? Los idealizan. Y ahí hay una tergiversación de lo que es realmente la vida de esa persona. Porque ahí es show, es Hollywood. Entonces ahí hay fe, ahí hay de todo, pero realmente las lágrimas, los traumas, el rechazo, el creyente que es realmente de miedo, hay creyentes que dan miedo, ¿verdad? Se acercan para lastimar, para no edifican, no oran, sino que atacan a los líderes. Entonces, ese Sale tipo de corriendo. cosas se Mm. interiorizan y muchos pastores caemos en esa trampa de vivir una vida de espectáculo, de Hollywood. Aquí todo es victoria, aquí todo es feliz, aquí todo pasa bien y siempre sonriendo en las cámaras. Eso es una vida falsa. Y eso el Claro, Señor aborrece, porque eso destruye no solo al pastor, sino a la congregación. La congregación cree que se con una idea de que si tiene problemas es porque está en pecado o está mal espiritualmente, y resulta que Jesús habló con toda claridad de que en el mundo tendríamos aflicción Mm. y que confiáramos porque esa aflicción él la había vencido, pero que tendríamos aflicción, así que no podemos mostrar siempre una imagen victoriosa porque no es real, es falsa, un estereotipo, es algo que solo se puede mostrar en las pantallas de televisión, pero si tú te acercas a la vida, a la relación, te vas a dar cuenta del dolor, de todas las cosas, las presiones tan tremendas que puede enfrentarse una persona que está en el ministerio. Y lo mismo ocurre en las familias. Las familias generalmente pues cuando van a la iglesia se ponen su mejor traje, su mejor sonrisa, ¿verdad? Y llegan a ese lugar y todo parece ser una maravilla, pero como dice el dicho viejo, la procesión va por dentro. Así que va a tener problemas porque no va a poder expresar y vivir una verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad muestra el dolor, muestra la alegría, muestra la tristeza, muestra el enojo. Hay muchas maneras porque la verdadera espiritualidad no niega tus emociones, no niega los problemas, sino que los enfrenta con honestidad y lo resuelve en comunidad, lo resuelve sanando relaciones de la manera bíblica. Y eso es vital para nuestras vidas y Estamos nuestra de salud. acuerdo en algo, Pastor Rodrigo y María Elena y Rodrigo, y es que
a un pastor le queda muy difícil abrir su corazón con las ovejas. Y casi siempre cuando lo hacen es juzgado. Y a veces es muy difícil abrir el corazón con los líderes de la iglesia. Bueno, yo he llegado a un nivel de relación con los líderes de la iglesia o nuestros líderes, donde cuando estamos en una situación difícil, yo trato de hablarles a ellos, obviamente en un círculo más cerrado, más íntimo, y decirle, pido oración por esto, pido apoyo por esto, estamos pasando por esto. Hice un ejercicio en el mes de mayo, ahora y por allá con la junta directiva, fui transparente, le dije, estamos pasando por esto, necesito apoyo en oración de ustedes y la junta y los amigos y sentí el amor, el cariño y el ser rodeado. Y tenemos dos lemas en ADME muy importantes. Número uno, y está la pastora Adriana Sánchez desde España, Madrid, allá la saludamos, está en Europa en este momento, pero la pastora Adriana, en el lema del pastoreo de pastores, tiene una frase muy linda que dice, solitos no. Y la invitación, si usted es un ministro, si usted es un evangelista, un profeta, un apóstol, un pastor y ejerce un ministerio, no se quede solo. Tenga un grupo fraternal de amigos sanos, de pastores. En ADME le abrimos las puertas para que usted tenga un grupo de amigos, una plataforma ministerial de gente que te va a rodear y te va a apoyar aún en los momentos de dificultad. Y segundo, el lema, cuando el Señor me permitió tomar la presidencia de ADME el año pasado, el Señor me dio un lema, es sirviendo al ministro y su familia. Ese es el lema, el corazón de nosotros. Todo lo que planeamos, organizamos, a los programas, este programa, estamos pensando en ustedes, estamos pensando en los ministros, estamos pensando en los líderes, estamos pensando en nuestros hijos, estamos pensando en el esposo, en la esposa, en la pareja ministerial, tanto que sufrimos nosotros a veces en silencio y no tenemos a veces un lugar donde un hombre donde llorar, un amigo en quien hablar. Yo muchas veces fui a ADME y llevo más de 13, 14 años en ADME y felizmente en ADME, teniendo un grupo de amigos. Yo fui muchas veces a reuniones donde me encontré con alguien que me dijo, yo te siento cargado, y él le hablaba. Y el solo ejercicio de hablarle a otro ministro, decirle, me siento así, no ser atacado, no ser juzgado y no ser condenado, traía como, uf, yo decía, me descargué, descansé, solté esto, ¿ve? Entonces, le invitamos a que no se quede solo. Número 3, le invitamos a que si está pasando un momento de dificultad en este momento, si está pasando un momento de crisis, no se quede callado. Denuncia, no, tampoco. No se quede callado. Busque ayuda, como dice Rodrigo y María Elena. Yo quiero que, no sé, María Elena, si puedas poner en pantalla un poquito, un momento la información de ustedes. Y quiero decirle que los pastores Yepes son amigos míos hace 20 años, yo creo que los conozco. Amigos cercanos, hemos comido juntos, hemos llorado juntos, hemos compartido, seguimos compartiendo. Ellos son parte de la junta directiva de ADME, son gente confiable y usted puede hacer seminarios, puede hacer talleres de familia, pues si tiene una fundación, usted, aquí está la información en pantalla, usted puede buscarles, aquí va a quedar la información en pantalla. El pastor Rodrigo Yepes, terapeuta, si usted necesita una ayuda personalizada, porque a veces usted no encontró a nadie más y necesita a alguien que le hacerle una consulta personalizada al 316-223-0269. Él es terapeuta, maestro bíblico, es un excelente maestro de la palabra, le he escuchado varias veces en otras oportunidades, tiene muy buen fundamento bíblico. Con su esposa los he visto ministrar juntos, son muy especiales, su corazón. Han pasado momentos difíciles. Aquí tenemos a la pastora María Elena, porque bueno, hay veces quizás una mujer pastora dice, no, es que yo no quiero hablar con, el tipo se ve como bravo, yo no sé. Bueno, la pastora María Elena, para las mujeres, para las hijas de los ministros también, especial, una mujer dulce, agradable, con un carácter de Dios, una persona fiable, confiable. También usted puede encontrar consultas en el 318-239-8143, 318-239-8143. Usted ahí va a poder recibir ayuda si tiene una crisis de pareja, una crisis con un hijo, una crisis con una hija, o usted mismo como ministro o como ministra de Dios dice, Dios mío, necesita ayuda.
por favor, busque ayuda a tiempo. Use estas herramientas. Si usted es de ADME, tendrá seguramente un descuento especial por ser miembro de ADME presentando su carnet de afiliación al día. Aclaramos. Su carnet de... Nada que yo era de ADME en el año 95, en el año 2000 y que eso aplica. No, tiene que tener su carnet actualizado. Y yo sé que los pastores le harán un descuento de las terapias porque esto tiene también como unos costos. Seguramente le ofrendarán la primera consulta o habrá algo ahí especial para ustedes. Y si es de otra asociación, si es de otro ministerio, también le podemos recibir porque nosotros, el corazón de ADME es un corazón abierto a la iglesia cuerpo, abierto al reino y estamos pensando en todos, estamos pensando en que cualquier persona puede recibir ayuda y están los pastores Yepes, gente muy confiable, gente de Dios, gente preparada en esta área para que lo pueda hacer. Ahora usted tiene una fundación, una ONG y necesita también charlas terapéuticas o conferencias, están los pastores. Si usted es pastor de una iglesia y quiere dar charlas a los jóvenes o a las familias, aquí están los pastores. Y si quiere hacer seminario de parejas o seminario en su denominación o organización, también están ellos para servirle. Es el corazón de nosotros. Es que ADME se debe al cuerpo y a la iglesia. ADME no se debe solamente a ADME, sino somos herramientas que Dios, somos un grupo, una asociación que ha articulado una serie de ministerios y herramientas de hombres de Dios y mujeres de Dios para servirle a la gente, servir al cuerpo y servir en el reino. Ese es realmente nuestro corazón. Entonces, no sé qué otra cosa podemos decir. Dice, bueno, aquí nos han escrito de muchos lugares. Este Facebook ha sido bien movido. Ahora entiendo la posición del comienzo. Igual todo la conferencia quedó grabada. También la subiremos al canal de YouTube para que usted pueda tenerla allí organizada. Y subiremos esta conferencia, como un poco más improvisado, pero vamos a subir el material nuevamente a Facebook para que quede el video. Usted lo comparta esta información. Quizás está un pastor a punto de quitarse la vida. Quizás su pastor está en crisis, llora en silencio, está en ansiedad, usted no lo sabe. Mándale el video, dígale, pastor, escuche esta conferencia. O si un amigo, una amiga está pasando un problema en esta área, mándele el video, dele el link de la información, dale los datos de los pastores y bueno, estamos para servirle. Bueno, desde ADME con todo nuestro corazón, acá saludando a la Red de Mujeres VIP, que está también escribiendo, nuestra directora, presidente de la Red de Mujeres VIP, a la profeta Adriana Beltrán, que también está interactuando, compartiendo los contenidos y apoyando desde la transmisión también y compartiendo los contenidos. Linda Osorio dice qué excelente tema, pastores. Emilio Laya estuvo acá, María Fernanda Suárez, ser dependientes de Dios con nuestra oración y depender del cuerpo, de los hermanos, no estar solos, dice Osman R. Barrero está aquí, Sonia Martínez ha estado acá también, hija espiritual nuestra, este Rincón, bueno, una cantidad de gente, María Fernanda Suárez, por ahí había los pastores Wagner que también estuvieron conectados, escuchando la palabra. Gerson Saldarriaga, gracias por tu corazón, tus aportes, tu ayuda. Allí, Patricia Rodríguez desde Valle, bueno, una cantidad de gente y todos los que van a seguir recibiendo la palabra. Osman Barreto dice un saludo muy especial para la familia pastoral Yepes desde Monterrey, Casanare, le envían saludos. Entonces, aquí ustedes tienen sus fans por allá en los llanos y bueno, entonces ese es el Bueno, corazón puesto. Ajá. Henry, recordarles que la próxima semana, Dios mediante, o en 15 días vamos a estar con la segunda parte y va a haber una tercera parte muy seguramente sobre este tema de ansiedad. Entonces, para que estén pendientes los anuncios y lo vamos a estar promocionando para que ustedes se Entonces, conecten. Vamos. entonces, ¿cómo usted puede seguir la secuencia de las conferencias? Siga el canal de YouTube de ADME y siga el canal de Facebook. Dele me gusta, dele seguir al canal y usted va a recibir la notificación allí en su teléfono para que la segunda y la tercera parte, porque esto va a tener varias partes, vamos a cerrar el año con estos materiales aportando desde ADME Internacional, la Asociación de Ministros del Evangelio, para todas las personas, así que dele seguir al canal allí para que no se pierda la continuidad de la secuencia. Yo no soy pastor, si cerramos con una oración, me parece muy propicio, quizás alguien está allí en línea, quizás alguna persona está atravesando una situación difícil. Creo esa parte que decía el pastor Yepes hay una parte terapéutica profesional que a veces es médica, es terapéutica, es profesional,
pero creo que alguien puede recibir un ataque en el ámbito espiritual también. Y yo creo que los pastores pueden orar y vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar por su vida. Quizás estás atravesando un momento difícil. Esta es una linda oportunidad para orar por ti. Entonces, pastores, si podemos orar por las personas que están en línea para cerrar. Vale, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque tiene respuesta para nuestras necesidades y tu gracia, Señor, es una multiforme gracia de Dios. Hay una multicolor gracia que se expresa a través del cuidado físico, a través del cuidado del alma, de las relaciones espiritual. Y yo te pido, Señor, ahora que traigas libertad sobre personas que van a escuchar este mensaje, que van a compartirlo. Y seguro hay personas que están pasando por crisis depresivas, de ansiedad o problemas familiares que están enfermándolos. Yo te pido, Padre, que traigas paz en su corazón, pero sabiduría y que les proveas un sano acompañamiento y busquen ayuda. Yo reprendo toda obra de Satanás que quiera afectar la mente en el corazón de las personas, su manera de pensar. Y yo te pido que haya una apertura espiritual para que ellos sean sanados y liberados en el nombre de Jesús. Ahora declaramos esa sanidad y declaramos que también hay esa asistencia, ese amor tuyo a través del cuerpo de Cristo para ayudarles y que ellos puedan ser liberados y puedan seguir adelante a Jesús y puedan caminar vidas funcionales, vidas llenas de gozo, de fe y de propósito. En el nombre de Jesús lo desatamos sobre sus vidas, los bendecimos y te agradecemos por lo que estás haciendo a través de toda esta palabra y toda esta administración. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, no siendo más, de parte de la Asociación de Ministros del Evangelio, los últimos saludos aquí. Dice, saludos desde Cartagena. Pienso mucho, Dios les bendiga en sus proyectos. Gracias por sus deseos. Emilio Laya dice desde Madrid, Cundinamarca. Bueno, saludos a toda la gente allí de Madrid, Cundinamarca. Está haciendo frío, prepárese un buen café, una buena agua de panela con queso en este día. Así que, bueno, desde la Asociación de Ministros del Evangelio, ADME, de su junta directiva, de la red de familia en cabeza de los pastores Rodrigo y María Elena Yepes. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar allí en línea, gracias por participar y siga pendiente de las demás transmisiones que vamos a tener para ustedes, los materiales que vienen desde el corazón de ADME para todas las personas. Así que bendiciones, bendiciones para todos, que tengan una excelente noche. Así que chao, chao, hasta luego. Bendiciones, Bendiciones.